El otro día estaba en la casa de mis viejos comiendo con un vecino y él, sabiendo a qué me dedico, me preguntó por qué existe tanta fascinación con los asesinos seriales. Y aunque es una pregunta que ya se discutió 1000 veces, todavía sorprende a mucha gente. Lo curioso es que a mí también me hizo pensar porque es un tema bastante más complejo de lo que parece. Y siendo que mi trabajo es hablar de true crime, siento que también me corresponde intentar analizarlo. No solo desde lo que yo pienso, sino desde la perspectiva de quienes me siguen y consumen esto todos los días. Hay mucho para hablar, quizá no llegue a cubrir todo lo que a alguien se le puede ocurrir con este tema, pero esto es, al menos, lo que estoy pensando ahora. Y digo ahora porque también siento que es un debate que cambia con el tiempo. No es lo mismo hablar de true crime en una época en la que solo existían diarios y noticieros, que hacerlo hoy cuando tenés documentales, series, podcasts, videos en YouTube, TikToks, edits y hasta comunidades enteras dedicadas a reconstruir casos como si fueran un juego de pistas. Hoy el crimen no es solo noticia, es contenido, es tendencia, es estética. Y en ese movimiento se transforma todo. Lo que se cuenta, cómo se cuenta, lo que se omite y lo que se vuelve consumible. Creo que la conversación fuerte sobre este tema se reactivó o explotó nuevamente después del estreno de Dahmer en Netflix. Uno de sus creadores es, por cierto, Ryan Murphy, a quien tal vez conozcan por Glee o American Horror Story. Una cosa que es segura es que todo, absolutamente todo, no importa lo que sea, va a tener por lo menos un hater o va a molestar a un grupo de personas, pero hay enojos más justificados que otros y en este caso hubo mucha gente con críticas fuertes hacia la serie que tenía motivos reales para estar molesta. Es interesante porque yo no vi la serie Dahmer ni ninguna de las siguientes entregas sobre asesinos seriales, pero sí leí las críticas. Y leyendo esas críticas me quedó clarísimo que acá no está en juego solo si la serie está bien actuada o si engancha, sino algo mucho más incómodo: la distancia o la falta de distancia entre entretenimiento y tragedia real, entre contar una historia y usar una historia. Y esto suena fácil cuando lo decís, pero es una línea finísima cuando se pone en práctica, porque ¿dónde termina la divulgación y dónde empieza la explotación? Cuando contar sirve para entender el mundo y cuando contar se convierte en una forma elegante de sacar provecho del dolor ajeno. El caso de Jeffrey Dahmer tiene una connotación particular porque él atacó a adolescentes y a personas negras. También persiguió a asiáticos, a latinos, a indígenas, a homosexuales, básicamente minorías. Y no es un detalle menor. El componente racial hizo que llevar a cabo los asesinatos fuera más fácil para él. No porque fuera más inteligente, sino porque el sistema ya estaba predispuesto a no escuchar, a minimizar, a sospechar de la víctima en vez de sospechar del victimario. Tomemos como ejemplo la víctima que casi escapa. Ese momento en el que alguien está literalmente a un paso de salvarse y aún así el contexto alrededor, la policía, los prejuicios, el no te metas, el seguro es un problema entre ellos, termina empujándolo de vuelta al lugar donde corría peligro. Ese tipo de escena real, no ficticia, es una cachetada, porque te muestra que muchas veces el monstruo no necesita esconderse de forma perfecta, le alcanza con que el mundo no quiera mirar donde tiene que mirar. Cuando hablamos de asesinos seriales, una parte enorme del mito está en la idea del genio criminal, el tipo brillante, calculador, que engaña a todos como si estuviera jugando ajedrez con la sociedad. Pero en la vida real, muchas veces el éxito de un criminal no tiene tanto que ver con su inteligencia, sino con el contexto. La desorganización institucional, la indiferencia, la falta de recursos, el racismo, el clasismo, el machismo, la homofobia, los prejuicios, la burocracia y, sobre todo, la forma en la que se decide quién merece ser protegido y quién no. Si las víctimas ya eran consideradas problemáticas, sospechosas o descartables, el criminal no necesitaba una máscara perfecta y alcanzaba con una realidad que ya venía rota. En especial lo que pasó con Dahmer fue que hubo familiares de las víctimas enojados, no solo porque un medio tan grande no les avisó lo que iban a exponer, sino porque también se tomaron varias libertades artísticas, cambiando los hechos. Todo esto de vuelta, hablando sobre personas ya de por sí vulneradas.
Y acá aparece otra pregunta difícil. ¿Qué significa libertad artística cuando estamos hablando de una tragedia real? ¿Cuánto se puede cambiar para que cierre mejor como historia? ¿Cuánto se puede inventar para que la narrativa sea más elegante? Y la respuesta no es tan simple, porque el arte siempre trabaja con recortes, con énfasis y con decisiones. El problema es que cuando el material de base es la muerte de alguien, cada decisión narrativa tiene un costo humano, aunque la audiencia no lo perciba. Pero no se confundan, las series estilo monstruo que está haciendo Ryan Murphy no son nuevas. El medio es nuevo, la forma es nueva, la plataforma es nueva, pero la narración está desde hace muchísimo tiempo. Siempre que alguien cometió un crimen aberrante, apareció un diario, un periódico, un noticiero, alguien que narró los hechos de la forma más atrapante posible. ¿Por qué? Porque si logras conservar al lector o al espectador, logras que más gente compre aquel diario, que se popularice, que se comente y que vuelva. Para esto tenés que crear un punto de interés, un gancho, y muchas veces ese interés recae en el asesino. De hecho, esto viene de lejos, desde los folletines, las crónicas policiales amarillistas, los titulares que prometen el misterio del siglo, hasta las reconstrucciones dramatizadas en televisión. Y ahí aparece un problema que para mí es enorme, justamente por las exageraciones que los medios hicieron para captar la atención. Es que se instaló esta creencia de que los asesinos seriales son psicópatas fríos, monstruos inteligentes, capaces de cualquier cosa para llegar a su objetivo, cuando muchas veces en realidad son personas con suerte por el contexto en el que viven, por las fallas de las instituciones o por quienes son socialmente y por quienes son sus víctimas. Pero en este sentido, la verdad no siempre importa, porque la verdad cruda no vende, no cierra como historia. ¿Saben lo que es esto? Es el libro A Sangre Fría de Truman Capote. Se publicó en 1966 y es presentado como uno de los pilares del true crime por ser, quizá, el primer libro sobre asesinatos reales que se lee como una novela. Es decir, él tradujo todo lo que un periodista de crímenes hace a un libro con inicio, conflicto y desenlace, creando una obra que catapultó al éxito esta idea de vender asesinatos como entretenimiento. Y aquí hay una trampa que se repite. Cuando el crimen real se cuenta como un thriller, empezamos a mirar la realidad con ojos de thriller. Esperamos giros, esperamos pistas, revelaciones. Y si la vida real no los trae, la audiencia se frustra. Entonces empieza a inventarlos, a ver señales donde no las hay, a sospechar de cualquiera, a sentir que alguien es culpable porque tiene cara rara. Esa necesidad de cierre es humana. El cerebro quiere sentido, quiere un orden. Pero cuando esa necesidad se aplica a tragedias reales, puede convertirse en una segunda violencia. De esa mística que se creó alrededor de estos asesinos, que pasaron a ser personajes casi ficticios, es que surgieron después series como Dahmer. Dramáticas, estilizadas, llenas de un halo de misterio que hace que no parezca algo que realmente ocurrió. Y ahí es donde para mí empieza el verdadero problema. La historia real se convierte en producto y cuando el producto está bien hecho, te atrapa, aunque lo que te esté atrapando sea el sufrimiento real de otras personas. Lo que se vuelve peligroso no es que una historia esté bien contada, todos amamos una historia bien contada, sino que el formato bien contado se coma lo real, que el dolor sea un recurso narrativo más, como si fuera música de fondo. En algún momento desde que empecé a hacer True Crime hasta ahora, a alguien se le ocurrió que era buena idea hacer casos mientras ingerían cantidades exuberantes de comida, lo cual es raro. Pasó lo mismo con canales que se maquillaban, aunque viendo que hay una mayoría femenina consumiendo este tipo de contenido, diría que al menos tiene sentido que tendieran a algo así. No porque a las mujeres nos guste maquillarnos en general, eso es un cliché, sino porque hay hábitos de consumo que se mezclan. Mucha gente escucha mientras hace otra cosa, mientras limpia, cocina, viaja, trabaja, se arregla, simplemente por ocio. Y el formato se adapta a esa vida moderna que nunca se detiene. Mi problema personal ni siquiera es el tema de la comida o el maquillaje. El problema real es la mezcla que se genera. Estamos hablando de un crimen y requiere que leas, veas noticias y te informes al respecto, algo que es difícil de entrada, más aún porque muchas veces los medios replican información que está mal y es difícil diferenciar
qué es real y qué no, pero el hecho de que haya otra actividad en la que concentrarse mientras se habla de estos temas puede ser perjudicial para la narración. Y en un tema tan serio es importante estar consciente de lo que estás transmitiendo, porque la desconexión no está solo del lado del creador, está también del lado del público. Si a vos te acostumbran a escuchar atrocidades mientras alguien se hace un delineado perfecto o mientras comen una montaña de comida, tu cerebro aprende algo sin que te des cuenta. Aprende a asociar el horror con la rutina, con el de fondo, con un sonido más. Y a ver, no digo que haya que consumir true crime llorando o en silencio absoluto, eso sería irreal y también moralista. Digo que hay un punto en el que el formato empieza a entrenar una insensibilidad práctica. El horror se vuelve acompañamiento, no contenido. Justamente ahí podemos ver que hay una clara desconexión con la realidad de lo que está pasando, y esto se traduce a la gente que lo mira. Después de muchos años de rodearme de contenido de true crime, puedo asegurar que en los casos más famosos siempre hay un grupo de gente que da comentarios inapropiados. Imagínate que el caso de una persona que conoces llegue a una resolución, ¿o no? Y la gente de internet piense que algo falta. Y ver comentarios en los cuales acusan a alguna persona como al esposo de la víctima porque sienten algo raro y quizá no tiene nada que ver con lo que se investigó. Por ahí esa persona nunca tuvo nada que ver, pero como falta algo interesante, hay quienes dicen tener un mal presentimiento, como si fuera una serie en la que el siguiente episodio fuera a presentar un plot twist. Y esto no es solo un comentario molesto, es peligroso, porque en internet esta sospecha puede volverse una campaña y de golpe alguien que no tiene nada que ver se vuelve blanco de acoso, de amenazas, de doxeo, de gente llamando a su trabajo, a su familia, a su casa. La comunidad investigativa puede sentirse heroica, pero si no tiene freno ético se convierte en una turba. Y lo peor es que todo se justifica en nombre de querer justicia, como si querer justicia habilitara a destruir personas. Igualmente este no es un problema del true crime en particular, es un problema social que ocurre en todo tipo de temática. Pero es que ese nivel de insensibilidad y distanciamiento se tradujo en creadores de contenido haciendo cosas que terminan siendo desagradables. Lo de la comida es una cosa, lo del maquillaje es otra que no me parece tan dañina. De hecho, no me parece dañina, si se entiende de lo que se está hablando. Lo que sí terminó siendo terrible fue hacer contenido exclusivo para plataformas como Patreon o miembros de canales de YouTube, donde explican los detalles más horribles de los casos o muestran las partes que dejaron censuradas, ya sean fotos o videos explícitos sobre el tema. Uno de los ejemplos que más espantó en estos últimos años fue el gran problema que hubo con Sap Girl. No fue la única igual, es solamente un ejemplo. Ella contó el caso de un niño de 12 años y básicamente vendió las fotos de la autopsia por Patreon bajo la excusa del tema de la censura. YouTube obviamente no la iba a dejar subir esas cosas, así que el que quisiera ver tendría que ir a su Patreon, pagar la entrada y recién ahí acceder al contenido. Esa lógica es la del morbo premium. Pagar para ver más, pagar para sentir más, pagar para cruzar una línea que la plataforma normal no deja cruzar. Ahí sí aplica lo del morbo. Si vendes o pagas por ese tipo de contenido, tu objetivo es el morbo. Aunque hay periodistas y panelistas que no se quedan atrás en este sentido. ¿Cuántas veces vimos ya un programa que debería ser de chimentos hablando sobre un crimen horrible mientras la investigación está en desarrollo? Bueno, siempre que deciden invitar a un medium o intentan que se produzca una psicofonía y lo explotan programa tras programa sin parar por semanas, no solo están siendo insensibles, también pueden llegar a interferir con la investigación en curso, porque no es inocuo. En un caso en desarrollo, la desinformación puede hacer que lleguen pistas falsas, que se saturen líneas, que se ensucie el panorama, que se persiga a inocentes, que la familia viva un circo, que se contaminen testimonios. Y además instala una idea terrible, que el crimen es espectáculo y que la verdad importa menos que el rating. Hay quienes perciben, de todas formas, que el interés en el true crime es meramente algo humano. Se trasladó a este género en específico, pero el querer saber sobre estos temas siempre estuvo presente en la sociedad general. Algunas personas tienen más problemas con la gente obsesiva, porque si vamos a ser sinceros, cuando Dahmer estuvo en boca de todos, también surgieron fans, edits, TikToks admirando al actor Evan Peters siendo Dahmer, pero también admirando al verdadero asesino en serie. Y acá hay que decirlo, aunque sea incómodo, la romantización existe y no es nueva. Lo nuevo es la velocidad con la que se expande y la facilidad con la que se convierte en estética. Igualmente hay que decir que el halo de misterio que rodea a los asesinos seriales es principalmente culpa de los medios y la policía de todos los países
que generaron una especie de sensacionalismo o lo permitieron, porque aparte muchos apodos surgen desde ahí, muchas fotos icónicas nacen desde ahí, muchas narrativas del cazador y la presa nacen desde ahí. Y esa metáfora, repetida 1000 veces, hace que el asesino parezca protagonista de una película y no una persona violenta que se aprovechó de fallas estructurales y de víctimas reales con nombre y apellido. Pero creo que si vamos a hablar acerca de lo malo y lo extraña que puede llegar a ser la gente, también podemos hablar de ciertas cosas buenas, dejando de lado a aquellas personas que hacen este tipo de contenido y que hacen donaciones a las familias o a ciertas organizaciones y se esfuerzan por ser conscientes. También hay que hablar de las víctimas, porque el true crime no es solo asesinos seriales y cómo los atraparon. Muchas veces hay víctimas que sobrevivieron, ya sea a un intento de asesinato o a cualquier crimen que las llegó a vulnerar. Algunas de estas víctimas han encontrado un refugio en el género. A veces la información, aprender más sobre estos asuntos, les sirve para llegar a entender un poco mejor lo que les ocurrió, como es el caso de Kathy Kleiner, una mujer que sobrevivió al ataque de Ted Bundy. Obviamente sobrevivir también significó no poder descansar de ver a su atacante por todas partes, ya que a día de hoy seguimos hablando del tema. Pero Kathy decidió leer y ver todo lo que tuviera relación con Bundy. Esa fue su manera de lidiar con su situación. Y esto es una clave que a veces se nos escapa. No todos se vinculan al true crime desde la misma emoción. Para algunos es curiosidad, para otros es miedo, para otros es rabia, para otros es necesidad de ordenar y para una persona que sobrevivió puede ser una forma de recuperar control. Si entiendo lo que pasó, si lo miro de frente, si lo nombro, entonces no me controla tanto. Aunque ella esperaba que, aunque sea la serie de Ted Bundy, hablara acerca de las víctimas, más que centrarse en él. Y ahí está el núcleo. Cuando el foco se corre demasiado hacia el criminal, el relato deja de ser sobre el crimen y pasa a ser sobre el asesino. Y la diferencia no es semántica, es ética. Es política y es emocional. Dejando de lado aquello que nos puede incomodar respecto al género llamado true crime, también quería llegar a entender por qué atrae. Porque hay un grupo bastante grande de personas que quiere oír más. Son personas que consumen no solo contenido en YouTube, sino que también van en búsqueda de podcasts, películas, documentales e incluso libros sobre el tema. Digamos la verdad, Dahmer y las otras series creadas por Murphy no existirían si no fuera por el gran interés que hay en esto. Entonces, pregunté por Instagram cuál creían que era la razón detrás del por qué nos gusta hablar de estas cosas y me dieron varias respuestas que podemos discutir. Algunos inmediatamente dijeron que era morbo, otros comentaron sobre sus ganas de entender más acerca de la mente de estas personas. Uno dijo, entretenimiento, terror a salvo pero cercano, en reemplazo de películas que nos llegan a asustar. Otros hablaron del interés de conocer los límites de la mente humana, aunque también destacaron querer saber más acerca del perfil psicológico de tales criminales. Obviamente también había personas interesadas en saber más en un intento de prevenir que algo así les pase. Un poco entiendo esto. Uno por ahí piensa que, sabiendo todo lo que pasó, podría hacerle frente a una situación similar o justamente evitarla. Tal vez si te preparas lo suficiente, podrías hacerle frente a un asesino. ¿Podrías haberle ganado a Ted Bundy? ¿Podrías haber visto sus mentiras antes que otros? ¿Habrías podido huir de Richard Ramírez? No estoy acá para contestar eso, pero sí quería saber qué es lo que sorprende a otras personas o fascina acerca de los asesinos seriales como concepto. Lo primero que se me vino a la cabeza fue lo distintas que son estas personas del resto de nosotros. Si tomamos como ejemplo Estados Unidos, los asesinatos seriales representan alrededor del 1% de todos los homicidios. Es decir, incluso dentro del crimen, los asesinos seriales son una anomalía. La distancia entre el ciudadano promedio e incluso el criminal promedio y un asesino serial es enorme. Y sin embargo, en casos como los de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, es casi imposible no quedarse atrapado por la misma pregunta. ¿Cómo puede alguien presentarse como un hombre normal, un buen vecino, un estudiante ejemplar mientras lleva una vida secreta tan monstruosa? Esa disonancia captura porque rompe con una premisa básica con la que solemos caminar por el mundo, que el peligro se ve venir, que el mal tiene cara, que si algo es horrible, entonces se va a notar, se huele, se va a ver. Y cuando descubrís que no, que puede estar literalmente del otro lado de la puerta y que encima vos querías creer que
eso solo le sucede a otros, se te cae una capa de inocencia. Y eso, por más que duela, es fascinante. No porque sea lindo, fascinante en un sentido hipnótico, como cuando mirás algo que no querés mirar, pero tampoco puedes dejar de hacerlo. A veces pienso que el true crime funciona como un espejo. No un espejo de yo soy así, ojalá no, sino un espejo de fragilidad. Te muestra lo frágil que es la normalidad. La normalidad no es una pared, es una tela. Y hay historias que la rasgan continuamente. Y una vez que ves ese agujero no puedes desverlo. Esa es la maldición y el atractivo. Te cambia la manera de mirar el mundo. De pronto la pregunta ¿qué podría pasar? Se vuelve real, no abstracta. Ahí aparece algo que para mí explica muchísimo el consumo del true crime. El miedo como motor, pero también como herramienta. En La mente criminal de Vicente Garrido se plantea sin vueltas que estas historias impresionan, sí, pero que también puede tener un efecto didáctico y terapéutico. El miedo funciona como revulsivo, como antídoto, como una especie de vacuna. Y esto a mí me hace un clic, porque es cierto que muchas veces una historia te deja con bronca o con angustia, pero también te deja pensando qué señales ignoraron, qué errores se cometieron, qué podría haber hecho yo, qué cosas tendría que tener en cuenta. No porque uno crea que se va a convertir en detective, sino porque el cerebro busca patrones cuando se siente amenazado. Patrones para resolver el problema. Esto es clave, porque muchas veces el debate arranca desde un lugar moralista, como si sentir interés por estas narrativas fuera automáticamente ser un morboso o insensible. Pero quizá para mucha gente mirar estas cosas es una manera de observar al miedo de frente, en un entorno controlado, de hacerlo administrable. Mirar al miedo a los ojos sería la única forma de impedir que rija nuestras vidas. Y yo creo que esto se nota un montón en cómo consumimos. No es el mismo consumo el que busca shock que el que busca entender, prevenir, ordenar y nombrar. Acá también hay algo psicológico muy básico. El cerebro odia la incertidumbre. La incertidumbre es ansiedad pura. Entonces, cuando vemos un crimen, queremos reconstruir. Queremos una explicación o causalidad. Queremos creer que hay señales que se podían leer, porque si hay señales, entonces hay control, y si hay control, entonces el mundo no es tan aleatorio. El problema es que el mundo sí es bastante aleatorio. A veces el true crime nos vende una fantasía de orden. Si haces A, evitas B, pero no siempre es así. Igual buscamos esas reglas porque necesitamos un mapa mental. Es más fácil vivir con un mapa imperfecto que vivir sin mapa. Entonces, ¿es entretenido? Sí, aunque suene feo, pero no necesariamente porque haya disfrute del sufrimiento ajeno, sino porque el cerebro ama las historias donde hay misterio, donde hay un conflicto y un rompecabezas que se va armando. Y el asesinato, además, tiene algo único. Es el acto irreparable por excelencia. Ese cruce de línea nos hipnotiza porque separa dos humanidades distintas, la de quienes matan y la de quienes no. El homicidio es un punto de no retorno, no hay después vemos, hay me arrepiento y lo arreglo. Y esa irreversibilidad es parte del terror y parte del magnetismo. A eso súmale que el asesino serial no solo mata, sostiene una vida paralela. Y en ese doble juego hay algo casi narrativo por naturaleza. Hay preparación, ejecución, ocultamiento, pausa, repetición. En criminología se habla del periodo de enfriamiento y de los disparadores que reactivan la necesidad de matar. Y aparece una idea muy potente, la fantasía como caldera que alimenta la compulsión. O sea, no es un acto, es una carrera, una construcción mental que se reafirma con cada episodio. Y por eso muchas narrativas de true crime se sienten casi como capítulos, porque, aunque sea macabro de decir, hay una estructura repetitiva que el cerebro reconoce y sigue. Y acá entramos en un punto que suele quedar opacado cuando hablamos de monstruos. Muchos asesinos seriales buscan algo más que matar, buscan una transformación. No necesariamente delante del mundo, sino dentro de sus cabezas. El final del libro del cual les hablaba antes lo dice de un modo que da escalofríos. Detrás de distintos motivos, ya sea sexo, odio, dinero, resentimiento, hay una meta común. El control absoluto, la transformación de la realidad y hasta la creación de un nuevo yo mediante una violencia secreta. Y eso vuelve todavía más inquietante la idea del buen vecino, porque no es solo que se camufla, es que necesita ese camuflaje para sostener la fantasía. Necesita que el mundo lo vea como normal para poder sentirse doblemente poderoso en secreto. Esa idea del doble también fascina por algo más,
porque nos obliga a aceptar que la percepción humana es limitada. Nosotros queremos creer que si alguien es peligroso lo vamos a notar. Queremos creer que tenemos instinto. Queremos creer que se le ve en la mirada, que los perros detectan a las personas malas, que los animales huyen de estos individuos. Y a veces no. Entonces, el true crime se vuelve una forma de estudiar nuestros propios errores de lectura social. Cómo confiamos, cómo proyectamos, cómo justificamos, cómo perdonamos microseñales, cómo pensamos, nah, estoy exagerando. No es casual que tantas historias tengan esa frase que se repite como un mantra. Era re amable, siempre saludaba, nunca pensé que... Porque esa es la herida, la confianza básica se rompe. Ahora, si la audiencia del True Crime es enorme y en su mayoría femenina, para mí eso no se explica con el cliché de nos gusta escuchar historias mientras hacemos cosas. Sí, obvio que muchos hacemos eso, pero no alcanza. Cuando yo le pregunté a mis seguidores por qué consumen esto, aparecieron respuestas mucho más interesantes. Mecanismos de supervivencia, identificación con las víctimas, búsqueda de señales de peligro, aprender a evitar o cómo reconocer situaciones de riesgo. En un mundo donde el miedo es cotidiano y donde para muchas mujeres la evaluación del riesgo es parte del día a día, estas historias operan como simuladores. Probás escenarios en tu cabeza y aunque no te den control sobre el asesino, te dan control sobre tu lectura del peligro. Y eso calma, porque hay algo que no se dice suficiente. Muchas veces las mujeres crecemos con manuales invisibles de autoprotección. No vuelvas sola, avisa que llegaste, mira alrededor, cuida el vaso, no te subas a tal auto, manda ubicación, camina con las llaves en la mano, no confíes en un desconocido amable y por nada del mundo hagas dedo en la ruta. Y el true crime, en su versión más útil, funciona como un laboratorio narrativo donde ese manual se reescribe todo el tiempo. Te muestra cómo se manipula, cómo se gana confianza, cómo se confunde la víctima, cómo hacen para que se minimicen las señales, cómo la gente alrededor no ayuda, cómo la institución falla. No te vuelve invencible, pero te vuelve más consciente. Y esa conciencia, aunque sea dolorosa, también puede sentirse como una forma de poder. También hay otra cosa que resuena mucho con nosotras, porque muchas crecimos escuchando estos discursos de no exageres, no seas paranoica, no seas dramática, y después ves un caso y te das cuenta de que las señales estuvieron ahí perfectamente, pero alguien justamente las minimizó de esta forma. La víctima habló y no le creyeron. La madre insistió y le dijeron que seguro se fue. La amiga dijo algo raro pasa y le respondieron estás inventando. En ese sentido, el true crime también puede servir para validar una intuición social. No la intuición mágica, sino la intuición basada en patrones. Te muestra que lo que parecía paranoia muchas veces era percepción de peligro, y eso para alguien que toda la vida recibió el mensaje de cállate es fuerte. No soy la primera en notar que la mayor parte del público del true crime son mujeres. De hecho, le pregunté a otros creadores de contenidos similares ahora y a través de los años, y sí, la mayoría tenemos muchas mujeres. Mayoría mujeres de porcentaje. Seamos honestos, ¿no sería raro pensar que si los hombres cometen la mayor parte de los crímenes violentos, ellos entonces disfrutarían más este tipo de contenido? ¿No? A la vez, sé de primera mano que hay hombres extrañados por este gusto por saber más sobre crímenes reales. ¿Pero por qué? Bueno, resulta que hay varios estudios al respecto. El estudio del 2010 llamado Captured by True Crime, Why Are Women Drawn to Tales of Rape, Murder and Serial Killers, habla justamente de que las mujeres consumen mucho más este contenido. Pero, además, tienden a creer que pueden llegar a ser víctimas de asesinato. También mucho más de lo que temen los hombres. Y eso es interesante porque en muchas estadísticas los hombres pueden tener mayor exposición a ciertos delitos, pero el miedo no se distribuye igual. El miedo tiene componentes culturales, históricos, de socialización, de violencia sexual, de experiencias cercanas, de advertencias constantes. El miedo es también memoria colectiva. El estudio sostiene que las mujeres se sienten más atraídas que los hombres al true crime porque cuando leen estos casos no solo consumen
morbo o misterio. Extraen información útil para la supervivencia. Es decir, les interesan especialmente las historias que traen señales de alerta, motivos típicos del agresor, tácticas y consejos de escape o prevención. Por eso también encuentran más atractivas las historias donde la víctima es mujer, porque esa información les resulta más relevante para su propia seguridad. Y agregan una idea final importante. Puede existir un círculo vicioso. El miedo al crimen podría empujar a una mujer a leer True Crime para sentirse más preparada. Pero al mismo tiempo, cada nuevo caso leído aumenta su conciencia del peligro y potencialmente incrementa ese miedo, alimentando el consumo. El estudio aclara que no puede probar ese ciclo con certeza, pero lo plantea como una posibilidad coherente con sus hallazgos. Y acá sumo algo que para mí es importante. No todas las mujeres consumen True Crime por lo mismo, y no todos los hombres lo consumen por lo mismo. Reducirlo a las mujeres lo consumen por miedo sería tan simplista como reducirlo a lo consumen por morbo. Hay mujeres que lo consumen por interés forense, por fascinación con la investigación, por empatía con las víctimas, por injusticia social, por necesidad de conversación. Hay hombres que lo consumen por las mismas razones y por curiosidad psicológica, por interés policial, por el misterio, por la misma razón que cualquiera. Pero sí es cierto que culturalmente la autoprotección está más instalada en la experiencia femenina. Entonces, tiene sentido que el género se vuelva un espacio donde se procesa eso, no en un manual, sino en una historia. Entonces, quizá la conclusión más honesta es esta. El true crime no nos fascina porque seamos morbosos por defecto, sino porque somos humanos y necesitamos ordenar el caos. En el caso de muchas mujeres, además, ese orden se mezcla con una necesidad concreta de entender el riesgo y domesticar el miedo. El desafío está en no confundir estar informadas con estar a salvo, ni convertir el dolor real en una serie de capítulos. Porque sí, estas historias atrapan, pero la diferencia entre consumirlas con conciencia o consumirlas como ficción está en una sola cosa. No olvidar que esto no es un thriller. Es la vida de alguien que se rompió para siempre. Y vale aclarar algo importante. Los crímenes violentos no les pasan solo a las mujeres. Y definitivamente existen asesinas seriales mujeres. De hecho, parte del problema histórico es que por muchísimo tiempo ni se contempló seriamente esa posibilidad, porque socialmente la violencia no encajaba con lo femenino. Esa incredulidad permitió que algunas asesinas pasaran años sin ser detectadas. Y además, cuando hablamos de métodos, muchas veces lo más aterrador es la invisibilidad. Venenos, intoxicaciones, negligencia médica, asfixia, crímenes que se diluyen en lo cotidiano y por eso tardan más en prender alarmas. Esto no los hace menos violentos, los hace menos visibles. Y esa invisibilidad también fascina. El peligro que no grita, el que espera. En silencio, en la sombra. A veces el horror no está en una escena sangrienta, sino en la repetición silenciosa. Una persona que se enferma de la nada, una muerte esperable. Y esto conecta con algo que siempre vuelve cuando hablamos de true crime, el sesgo de lo visible. Los casos que se vuelven famosos suelen tener elementos cinematográficos. Un misterio, una figura llamativa, una serie de pistas, un culpable que parece interesante. Pero hay crímenes que no se vuelven famosos porque no son narrables fácilmente. Porque pasan en silencio, porque pasan en casas, porque pasan en instituciones, porque pasan dentro de dinámicas familiares y esa invisibilidad también es política. Lo que no se cuenta parece que no existe y lo que no existe no cambia. Pero si hay algo que realmente arruina el debate es olvidar el rol de los medios, porque el true crime no flota en el aire, se construye. Cuando un caso estalla, no se los informa, se está narrando. El apodo del asesino, la foto que eligen, la música del documental, el giro final, todo empuja a que el criminal se vuelva un personaje excepcional. Y ahí pasa lo peor. Cuanto más foco se pone en el criminal, más se borran las víctimas. Sus nombres se pierden, sus vidas se achican a la chica que, el joven que, la víctima número. Y eso es una forma de violencia simbólica también, aunque sea más silenciosa. Esto es tan real que incluso desde la criminología se advierte sobre el glamour del depredador moderno y el aura de fama y misticismo sangriento que rodea a ciertos asesinos.
Y eso alimenta fenómenos todavía más oscuros: la romantización, los edits, los fans, las cartas, la sexualización del actor que interpreta al asesino. De pronto, la gente no reacciona al hecho real, sino a la versión estetizada que la ficción empaqueta. El problema no es solo que consumimos, sino qué emoción premia el sistema. Si premias el morbo, vas a obtener morbo. Si premias el análisis serio, vas a obtener probablemente, ojalá, análisis serio. Pero las plataformas muchas veces premian lo que retiene, no lo que respeta. De hecho, si hay que señalar un culpable moderno que no sea una persona, yo apuntaría al algoritmo. Porque el algoritmo es ciego a la ética. Lo que quiere es tiempo de pantalla. Y el crimen retiene. Entonces, el sistema empuja a exagerar, a acelerar, a poner títulos más fuertes, a prometer revelaciones, a estructurar tragedias como cliffhangers. Y en el medio se pierde lo esencial: el contexto, la complejidad, el respeto, la precisión. Y no es casualidad que el true crime hoy sea un género masivo. Hay una parte de nuestra cultura que ama el crimen como historia desde siempre, y otra parte que ama cómo se resuelve. Porque el asesino serial también obligó a que evolucionaran las herramientas para atraparlo. Están las técnicas en los perfiles, el ADN, la criminología forense, y eso genera otra fascinación más limpia, la del trabajo detectivesco, la ciencia, la reconstrucción. Hay algo casi adictivo en ver cómo una marca mínima se convierte en una prueba, cómo un análisis de heridas y microscopio puede reconstruir un arma y derrumbar ese misterio, cómo una huella, un pelo, fibra, una cámara, un registro, una llamada pueden transformar el nadie sabe qué pasó en así pasó. También hay algo emocional. Ver que se resolvió da una sensación de justicia, aunque sea parcial. Da alivio la idea de que el mundo puede corregirse, que el monstruo puede atraparse, que la verdad puede emerger. Y en un mundo donde muchas cosas parecen impunes, esa sensación se vuelve un placebo poderoso. Por eso los casos sin resolver también obsesionan, porque te dejan con la herida abierta, te dejan con el caos intacto, y nosotros odiamos el caos. Podemos enganchar estos conceptos con ciertos creadores de contenido. Por poner un ejemplo, Stephanie Su con su otro canal, Rotten Mango, porque me parece que su éxito y el de tantas creadoras también tiene que ver con esto. No solo cuentan un caso, sino que guían a la audiencia por una experiencia narrativa donde vos sentís que estás ahí, que entras a la escena, que caminas la casa, que miras los objetos, que haces preguntas que vos harías. Hay un video en el que ella se sienta frente a un asesino y lo entrevista. Ahí la distancia entre historia y realidad se achica muchísimo. Eso puede llegar a ser muy potente, pero también corre el riesgo de volverse un espectáculo si no se sostiene con una ética clara. ¿Qué lugar ocupan las víctimas en esta visita? ¿Qué se aprende y qué se consume? ¿Estamos mirando para entender o para sentir adrenalina? Porque hay una diferencia enorme entre acercar la realidad y hacer turismo del horror. Y esa diferencia a veces es invisible para el público, pero no debería ser invisible para quien crea el contenido. Un creador de contenido no puede controlar qué hace cada espectador, pero sí puede controlar cómo arma el relato, qué elige mostrar, qué omite, qué tono usa, si hace chistes, si convierte al asesino en una estrella, si pone a las víctimas en el centro, si respeta a las familias, si evita detalles innecesarios que solo sirvan para el shock. Y ahí volvemos a la incomodidad inevitable. ¿Es irrespetuoso consumir true crime? Depende de cómo se haga y desde dónde, porque hay algo muy humano en despersonalizar para poder escuchar sin quebrarse, ordenar el caos en forma de relato, pero ese orden tiene consecuencias. Yo lo noto en mi canal cada vez que alguien comenta frases como "no hagas spoilers". ¿Spoilers de qué? Ese comentario revela algo inquietante para mí, que para muchas personas estas historias dejaron de ser tragedias y se transformaron en una ficción, en thrillers, en rompecabezas con un giro al final. Y cuando eso pasa, el caso deja de ser una advertencia social y pasa a ser un producto más para consumir rápido. También aparece otra cosa, la idea del team, como si hubiera bandos, como si fuera un partido. Yo estoy del lado de esta persona, yo creo que fue yo bancaba a esta otra persona. Y eso, aunque parezca una tontería de internet, tiene efectos reales. Porque las familias ven eso, las víctimas, si sobreviven, también lo ven. Los involucrados lo pueden ver, y una tragedia convertida en fandom es una distorsión moral fuerte, aunque a veces se maquille de debate. Por eso, para mí, la fascinación por los asesinos seriales no habla de una maldad personal, sino de tres cosas mezcladas.
cómo funciona nuestro miedo y cómo buscamos domesticarlo, cómo funcionan las historias y cómo nos atrapan cuando rompen la idea de mundo seguro, y cómo funcionan los medios, que muchas veces convierten criminales en celebridades y víctimas en decorado. Y el desafío, si elegimos consumir y crear true crime, es no olvidarnos nunca de lo central, que detrás de cada caso hay personas reales, que aunque la historia atrape, nunca fue una historia para quienes la vivieron. Para mí, simplemente no contar estas cosas es ignorar lo que pasó y no me parece tampoco útil. Me parece que el respeto es lo principal a tener en cuenta, y si vamos a simplemente no hablar de la historia, no vamos a ser conscientes de lo fácil que es repetirla. El silencio no repara, a veces el silencio solo acomoda. Y si algo aprendí leyendo sobre estos casos es que lo inimaginable se vuelve repetible cuando la sociedad se acostumbra a no mirar. También hay otro tema, aunque es un poco más específico. Últimamente estuve hablando mucho de casos en los que hubo un asesino que cometió crímenes, pero que primero fue a la cárcel por algo menor, lo dejaron ir por buena conducta o por alguna otra razón, le dieron otra oportunidad y volvió a cometer un crimen. Lo dejaron ir hasta que comenzó a asesinar. De hecho, también hablé de asesinos que tenían graves problemas psiquiátricos y a nadie pareció importarle hasta que mató varias veces. Y esto a mí me obsesiona porque te hace pensar que la tragedia no siempre aparece de golpe. Muchas veces se cocina en una cadena de pequeñas decisiones, negligencias, papeles perdidos, denuncias minimizadas, puertas que se cierran, un no es para tanto, ya va a cambiar, no hay pruebas, no tenemos recursos. Y esto es un punto en el que el true crime, cuando es serio, puede ser valioso, porque muestra esas cadenas, no solo monstruos, no solo un tipo malo, muestra sistemas, fallas, muestra cómo la violencia se sostiene con silencios, muestra cómo lo obvio se vuelve invisible cuando la víctima no tiene el perfil correcto, muestra cómo la prevención muchas veces falla por burocracia, por prejuicios, por falta de coordinación o de recursos, por negligencia o por desidia. Creo que en ese sentido ni siquiera estamos hablando suficiente del tema, o que a nivel social no estamos entendiendo lo peligroso que es estar aislados de estas conversaciones. El asesinato es un límite grave, obvio, pero antes de eso hay otros crímenes que también pasan sin ton ni son por la justicia. Hay señales previas, hay violencia doméstica, abuso, amenazas, acoso, crueldad. Y muchas veces el sistema reacciona tarde, cuando ya no hay vuelta atrás. Y lo peor es que después todos miran para atrás y dicen, era obvio, estaba cantado, tenía antecedentes, la familia había avisado. Pero en el presente, cuando todavía se puede hacer algo, se llena de excusas. Ese era obvio es una frase que me revienta porque es una forma de falsa calma, es la fantasía de que todo era predecible y a veces sí, había señales clarísimas, pero si eran tan claras, ¿por qué nadie hizo nada? ¿Por qué la denuncia no prosperó? ¿Por qué la restricción no se controló? ¿O por qué el seguimiento no existió? ¿Por qué se minimizó? ¿Por qué el agresor tuvo tantas oportunidades? Ahí es donde el true crime se puede convertir en un espejo social, que obliga a mirar el costo de la negligencia. Y no sé cuál es la respuesta adecuada a todo esto. Me encantaría decir que si donamos a cierta organización vamos a mejorar el mundo y todo eso, que será una fantasía linda, pero no es así. Si no tenemos conciencia de estas cosas, el sistema jamás va a cambiar. Porque la presión social, la conciencia colectiva, el esto no puede seguir pasando, es lo que a veces obliga a que se revisen protocolos, que se mejoren los recursos, que se capacite, que se tomen denuncias en serio, que se conecten bases de datos, que se controle de verdad a quien ya dio señales. No es magia, pero es necesario. Quiero ser clara, la conciencia popular no tiene que transformarse en paranoia. No se trata de mirar a todos como potenciales asesinos, se trata de entender que la seguridad no es un estado natural, es un trabajo institucional y un trabajo social, un trabajo que incluye educación, justicia, recursos, salud mental bien abordada, no como excusa, intervención temprana, protección a víctimas, seguimiento real a los agresores, redes de contención y una cultura que deje de romantizar la violencia. Esto tiene que ser parte de la conciencia popular. Todos tenemos que entenderlo. No para vivir paranoicos, no para creer que todo el mundo es malo, sino para dejar de vivir con esa ilusión frágil de que el peligro siempre avisa. Porque muchas veces no avisa, o avisa y nadie le da bola. Y si el true crime sirve para algo, más allá del entretenimiento, más allá del morbo, más allá del algoritmo, es para recordarnos que lo real existe, que pasa, que se repite y que mirar para otro lado nunca fue una estrategia de seguridad. Y quizá esa sea para mí la conclusión final. El true crime es un género incómodo porque nos obliga a convivir con dos verdades al mismo tiempo. La primera, sí, nos atrae, nos engancha, nos hipnotiza. La segunda,
que lo que nos engancha no es ficción, sino una tragedia humana. Y si vamos a vivir con esa contradicción, porque ya existe, aunque la neguemos, entonces la única salida decente es la conciencia. Consumir con conciencia, contar con conciencia, hacer preguntas con conciencia y entender que el respeto no es una palabra linda, es una práctica concreta. Es nombrar a las víctimas, es evitar convertir al criminal en estrella, es no vender el detalle gore como si fuera bonus track, es no acusar por vibras a la gente, es no tratar el dolor como un juego, es no olvidar nunca que para alguien esa historia no fue contenido, fue su vida. Ante todo, para terminar, quiero destacar las sabias palabras de un agudo filósofo de mi época, a quien admiro porque pone en palabras algunas cosas que nunca se me hubiesen ocurrido decir. No pienses que esto es solo para señalar al resto. Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizar lo que me resulta molesto. Acabo de poner la letra de voz en uno de mis videos, porque es mi canal y puedo hacer lo que quiera. Porque después de un video de quién sabe cuántos minutos hablando de algo serio, quería hacer eso, porque me representa la letra esa. Les recomiendo el tema, me gusta mucho. Los dejo acá. Espero que hagan algún tipo de reflexión y me lo digan en los comentarios. Feliz inicio de año y no se olviden que hay un video la próxima semana. Adiós.